Encontré la nota en la almohada 3 días después de que él muriera. Una nota en su letra que reconocería en cualquier lugar que decía simplemente: la verdad está en la caja fuerte. La combinación está en el lugar donde comenzó todo. Nada más, nada menos. Solo esas líneas que se suponía que eran una revelación, pero que para mí fueron una confirmación de lo que ya sospechaba que mi esposo, el hombre con el que había compartido 32 años de vida, había estado guardando secretos en un cofre de acero en el sótano de la casa donde vivíamos. Había visto ese cofre cientos de veces. Era gris, anodino, exactamente el tipo de cosa que la gente guarda en los sótanos sin preguntar qué hay adentro. Pero yo había preguntado una vez hace 5 años, cuando encontré la llave en su escritorio. Le pregunté qué guardaba ahí. Él respondió de forma breve: documentos importantes. Y luego cambió de tema. ¿Y cómo hace la mayoría de las esposas cuando sus maridos quieren que dejes de hacer preguntas? Simplemente dejé de preguntar. Pero la nota cambió todo. Porque si él se había tomado el tiempo de escribir una nota, si él sabía que iba a morir, y supongo que lo sabía porque había estado enfermo durante meses, porque los doctores le habían dado 3 meses, porque él había estado arreglando sus asuntos lentamente, sin drama, como si simplemente estuviera preparando un viaje largo. Entonces, lo que estaba en ese cofre tenía que ser importante. Lo que estaba en ese cofre tenía que ser la razón por la que había pasado 32 años viviendo conmigo, pero no completamente conmigo, viviéndome, pero guardándose a sí mismo. Bajé al sótano esa misma noche. La llave estaba donde siempre había estado, en un florero azul en la sala, bajo una planta que llevaba años muerta, pero que él se negaba a tirar. Tom la lave. Mis manos temblaban, y cuando abrí ese cofre, lo que vi fue exactamente lo que el detective en mi mente había estado construyendo durante años. Documentos en cartas, en fotografías, una vida completamente diferente a la que yo pensaba que habíamos vivido juntos. Había una escritura de una casa en otra ciudad, una ciudad donde él había vivido antes de conocerme, una ciudad donde aparentemente tenía propiedades que yo nunca supe que tenía. Una ciudad donde, si los documentos eran reales, tenía acciones en negocios. Una ciudad donde tenía una vida que estaba completamente separada de la vida que compartíamos. Pero la escritura no era lo más importante. Lo más importante eran las cartas. Las cartas dirigidas a alguien llamado Lucía. Las cartas que comenzaban con mi amor y terminaban con por siempre, Santiago. Las cartas que estaban fechadas durante años, en los que yo pensaba que mi esposo estaba trabajando en proyectos que lo mantenían fuera de la ciudad 3 días a la semana. Mi esposo, Santiago, había tenido una segunda vida, y en esa segunda vida él había tenido una segunda pareja, una pareja a la que le escribía cartas de amor, una pareja para la que tenía una casa, una pareja que no era yo. Pasé la noche entera en ese sótano. No lloré, no grité, simplemente leí cada carta. Leí cada documento, leí la evidencia de 32 años de engaño que había estado guardado en un cofre de acero a 5 metros de donde dormía cada noche. Lucía era una artista,
Eso lo aprendí de las cartas. Él escribía sobre sus pinturas, sobre cómo la admiraba, sobre cómo ella lo hacía sentir realmente vivo. Lucía vivía en la casa que tenía escritura, la casa que él había comprado hace 20 años. Según los documentos, la casa donde supuse, él pasaba esos 3 días a la semana cuando decía que estaba en conferencias de negocios. Había fotos también, fotos de él con una mujer que admitía dolorosamente, bastante hermosa, fotos de ellos juntos, en playas, en cafés, en lo que parecía ser una vida completamente normal, completamente vivida. Fotos que habían sido tomadas durante años en los que yo estaba aquí, en esta casa, esperando a que él volviera de sus conferencias. Mi primera reacción fue venganza. Quería quemar las cartas. Quería contactar a Lucía y contarle que su amante tenía una esposa. Quería destruir todo lo que él había construido en esa otra vida, exactamente como él había destruido la confianza que yo había construido en esta. Pero luego, mientras estaba sentada en el piso del sótano a las 4 de la mañana, rodeada de la evidencia de 32 años de mentira, comprendí algo más profundo, aunque mi venganza no cambiaría nada. Que Santiago estaba muerto, que la única persona a la que realmente estaba lastimando era a mí misma. Lo que necesitaba era respuestas. Lo que necesitaba era entender cómo había llegado a este punto, viviendo con un hombre que amaba o creía que amaba, solo para descubrir que ese hombre había estado viviendo una vida completamente diferente en paralelo. Guardé todo de nuevo en el cofre, tomé la llave y decidí que si Santiago quería que supiera la verdad, entonces iba a descubrir exactamente qué verdad era esa. Pasé la semana siguiente investigando. Fui a la ciudad donde estaba la otra casa. Estacioné mi auto a 3 cuadras y simplemente observé. Era una casa bonita, en una zona artística de la ciudad. Exactamente el tipo de lugar donde una artista viviría. Y esperé hasta que vi a la mujer de las fotos salir de la casa. Lucía era real completamente, devastadoramente real. Y cuando la vi salir de la casa que mi esposo había comprado, cuando la vi caminar con la soltura de alguien que vive en un lugar donde se siente segura, cuando la vi con lo que parecía ser paz, sentí algo que no esperaba sentir, en empatía, porque ella no sabía. Ella no sabía que Santiago había muerto. Ella no sabía que había una esposa. Ella no sabía que toda la vida que creía estar viviendo había sido construida sobre una mentira. Entré en la casa ese mismo día, no ilegalmente. Simplemente usé la llave que Santiago había guardado en el cofre, junto con los documentos. Y cuando entré, vi la vida que mi esposo había estado viviendo en secreto. Vi las pinturas de Lucía en las paredes, vi sus libros en los estantes, vi fotografías de los dos juntos, vi un apartamento que olía a ella, a perfume floral y a creativo desorden. Vi el escritorio donde supuse él había escrito todas esas cartas. Vi en un marco de madera una fotografía de los dos en una playa y al reverso, en su letra, estaba escrito: el amor es lo único que es real. Todo lo demás es actuación. Destruí esa foto, no puedo decir por qué exactamente, pero la rompí en 1000 pedazos y la tiré en el bote de basura de la cocina. Aquella noche no dormí. Simplemente conduje de vuelta a casa, a la casa donde había vivido 32 años, a la casa donde había esperado a un hombre que nunca fue completamente mío, y me senté en la cocina, mirando nada, pensando
todo. Lo que pasó después fue que hice una decisión que no era sobre venganza, pero que era sobre justicia, una decisión que era sobre asegurarme de que la verdad saliera a la luz. Una decisión que era sobre obligar a Santiago, incluso en la muerte, a enfrentar lo que había hecho, porque Santiago había dejado esa nota. Santiago había querido que supiera, y si había querido que supiera, entonces había querido que hiciera algo con lo que sabía. De lo contrario, ¿por qué dejar la nota? ¿Por qué no simplemente llevar sus secretos a la tumba? Decidí que Lucía merecía saber la verdad, que merecía saber que el hombre con el que había estado viviendo una vida había tenido otra vida completamente diferente, que merecía saber que todas esas promesas que él le había hecho en esas cartas habían sido escritas mientras me estaba haciendo promesas a mí también. Pero no quería simplemente declararle la verdad. Quería mostrarle la evidencia, quería que ella viera con sus propios ojos lo que él había estado haciendo. Y para hacer eso necesitaba acceso a esas cartas, necesitaba acceso a esos documentos, necesitaba la llave del cofre, pero no podía simplemente llevar la llave y dársela. Santiago la había escondido por una razón, y si la escondía era porque sabía que alguien la buscaría, sabía que alguien finalmente descubriría la verdad y había hecho que fuera lo suficientemente difícil encontrarla como para asegurar que solo alguien verdaderamente determinado la buscaría. Así que decidí hacer lo mismo. Decidí esconder la llave de forma que solo alguien que realmente quisiera encontrarla la encontraría. Decidí esconder la llave en el pastel que estaba preparando para la reunión de la familia 3 días después del funeral de Santiago. El pastel fue mi primera acción deliberada en lo que iba a ser una cadena de eventos que cambiaría todo. Lo hice de chocolate, el favorito de Santiago, porque incluso en muerte, incluso en traición, yo seguía siendo su esposa, y una esposa honra a su marido. Así que lo honré con un pastel perfecto, hecho con las manos que él solía besar, hecho en la cocina donde él solía desayunar antes de irme a besar la frente, y luego desaparecer durante 3 días. Pero dentro del pastel, escondida en una capa que solo una persona que realmente buscara la encontraría, Pius la llave del cofre, la llave que contenía acceso a toda la verdad, la llave que era, en efecto, la llave a toda la vida alternativa de Santiago. Durante la reunión familiar, mientras todos comían, mientras todos hablaban sobre lo mucho que lo iban a extrañar, mientras su hermana lloraba y sus hijos fingían estar devastados, aunque sabía que estaban principalmente pensando en su herencia, yo simplemente observé a mi cuñada cortar una porción de pastel. Observé a mi hijo mayor probar un bocado. Nadie encontró la llave. Nadie rompió un diente. Nadie notó nada fuera de lo ordinario. Así que tomé el teléfono y le escribí un mensaje de texto a Lucía. Un mensaje que le envié desde el número de Santiago, un número que todavía pagaba la factura, un número que técnicamente ya no tenía dueño. El mensaje decía: hay verdad en el pastel, hay llave en la verdad, hay respuestas en la llave, te merezco mejor que mentiras. Una persona que ama la honestidad no fue elegante, no fue perfecto, pero fue honesto. Lucía encontró a su abogado. Eso es lo que pasó después. Ella se dio cuenta de que alguien que supuestamente estaba muerto le estaba escribiendo mensajes. Se dio cuenta de que algo no estaba
bien. Se dio cuenta, finalmente, de que la vida que pensaba que estaba viviendo no era la vida completa. El abogado contactó a mis hijos. Les contó sobre la otra propiedad. Les contó sobre la escritura. Les contó que su padre había tenido bienes que ellos no sabían que tenían, que había dejado propiedades en su testamento que nadie conocía. El caos que sucedió después fue exactamente lo que yo había anticipado. Mi hijo Meir, el que estaba más interesado en la herencia, contrató a sus propios abogados. Descubrieron la situación con Lucía, descubrieron que había una mujer que legalmente podría reclamar algunos de esos bienes como pareja. De hecho, dependiendo de las leyes locales. Mi hija menor me llamó, furiosa. ¿Sabías sobre esto?, preguntó. ¿Sabías que papá tenía otra vida? Descubrí después de que murió, respondí, así como todos ustedes. ¿Y no dijiste nada?, exigió. ¿Qué hubiera dicho?, pregunté. Que su padre fue un mentiroso, que su padre nos engañó a todos durante 32 años. ¿Debería haber guardado ese secreto también? Ella colgó. Lo que pasó después fue que Lucía me contactó. Me llamó. Su voz era frágil, como si estuviera a punto de romperse, pero contenía una fortaleza que reconocí instantáneamente, la fortaleza de alguien que finalmente se da cuenta de que ha sido traicionada. ¿Eres la esposa?, preguntó. Sí, respondí. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. 32 años, Hugo. Luego ella dijo, yo he estado con él durante 18 años. Vivamos llantos. Creía que íbamos a casarnos. Creía que era real. Lo era. Dije, para ti fue real. Para mí también fue real. Solo que fue real para ambas al mismo tiempo, sin que ninguna de nosotras lo supiera. ¿Por qué me escribiste ese mensaje?, preguntó. ¿Por qué me ayudaste a descubrir la verdad? ¿Por qué?, respondí. Nadie merece vivir una mentira. Ni tú, ni yo, ni ninguno de sus hijos. Y si él no tenía el valor de decirnos la verdad en vida, entonces alguien tenía que obligar a que fuera conocida en muerte. Lucía vino a verme una semana después. Cuando entró en mi casa, cuando se dio cuenta de dónde había estado Santiago durante 32 años, cuando vio las fotografías en las paredes, cuando vio la vida que él había compartido conmigo, ella hizo exactamente lo que yo había hecho en el sótano, al sentarse en el piso y llorar. 32 años, no lloramos juntas. Lloramos en diferentes cuartos, pero ambas lloramos por el mismo hombre que nos había engañado. Ambas lloramos por la vida que no fue lo que parecía. Ambas lloramos por el tiempo que habíamos invertido en alguien que no fue completamente honesto con nosotras. Lucía y yo eventualmente nos sentamos en la sala, la misma sala donde yo había esperado durante 32 años a que Santiago llegara a Kazán, y hablamos y compartimos y comprendimos finalmente que éramos víctimas del mismo crimen crimen de ser amadas parcialmente por un hombre que no tenía suficiente honestidad para amar completamente a nadie. ¿Cómo lo supiste?, preguntó ella. ¿Cómo supiste que necesitaba saber? Porque yo hubiera querido saber, respondí. Si alguien me hubiera dado la oportunidad de elegir entre vivir una mentira o vivir una verdad dolorosa, siempre hubiera elegido la verdad. Él me dijo que eras fría. Dijo Lucía, me dijo que no te entendía. Me dijo que nunca realmente me amaste. Eso es lo que te dijo, respondí. Y tú le creíste, sí, admitió, porque era más fácil creerle que cuestionarlo. Lo sé,
dije. Yo también lo creí durante 32 años, creí todo lo que me dijo porque lo amaba. Y cuando amas a alguien, es más fácil aceptar sus versiones de la realidad que cuestionarlas. Lo que sucedió después fue que Lucía y yo nos convertimos en algo inesperado en amigas, o al menos en dos mujeres que se entendían mutuamente en formas que nadie más podría entender, porque habíamos amado al mismo hombre, y ese hombre nos había mentido a ambas de la misma manera. Eventualmente, ella se llevó algunas de las cosas que había dejado en la casa en sus pinturas. Las cosas que le recordaban que había tenido una vida con Santiago que fue real. Incluso si fue parcial, pasó un año. Mi hijo Mayuere y sus abogados llegaron a un acuerdo con Lucía respecto a la propiedad. La casa fue vendida, el dinero fue dividido y lentamente las complicaciones legales de la doble vida de Santiago fueron desmontadas. Pero lo más importante que pasó fue interno. Fue mi comprensión de que el secreto de Santiago no era realmente sobre mí o sobre Lucía, era sobre él. Era sobre un hombre que estaba tan asustado de ser incompleto que creó dos vidas para intentar sentirse completo. Descubrí eventualmente que antes de Lucía había habido otras, que la doble vida de Santiago era mucho más complicada de lo que el cofre había revelado, que había sido un patrón, no un accidente, que había sido una elección que él había hecho repetidamente durante décadas, y con esa comprensión vino algo inesperado en compasión. No para perdonar lo que había hecho, sino para entender que el hombre que amé durante 32 años estaba probablemente viviendo un tipo de infierno que yo no podía imaginar. Un infierno de su propia creación, pero un infierno de todas formas. Limpié el sótano, organicé los documentos y luego, con la ayuda de un abogado, aseguré que los archivos fueron guardados de forma segura, porque si alguien más descubría sobre la doble vida de Santiago, querría que tuvieran el contexto completo, querría que tuvieran la historia completa, querría que comprendieran, como yo lo hice eventualmente, que a veces los secretos nos revelan más sobre quien los guarda que sobre quien los descubre. Hoy, 5 años después, la llave ya no está escondida en ningún pastel. Está en un marco en mi estudio. Al lado del marco está la nota que Santiago escribió, la nota que comenzó todo esto. La nota que dijo: Ann, la verdad está en la caja fuerte. La combinación está en el lugar donde comenzó todo. Comprendí finalmente lo que quiso decir. La combinación del cofre era la fecha en que Santiago y yo nos conocimos, el día donde comenzó todo para nosotros. Así que la verdad que quiso que descubriera comenzaba en el lugar donde nuestro amor comenzó. Estaba diciendo que todo, la mentira, el secreto, la doble vida había comenzado allí, en ese momento donde decidió que me amaría, pero no me sería completamente honesto. Es una verdad amarga, pero es mi verdad. Es la verdad de una mujer que descubrió, después de 32 años, que nunca conoció completamente al hombre con el que estaba viviendo. Es la verdad de alguien que tuvo que escoger entre mantener esa mentira viva en su mente o enfrentar la realidad de quién fue Santiago realmente en elegir la realidad. Y aunque fue dolorosa, fue liberadora. Lucía se casó hace un año. Vimos el anuncio en las redes sociales. Ella se veía radiante, veía real y espero, sinceramente, que ese nuevo hombre le sea completamente honesto, que no guarde secretos en cofres, que no esconda vidas alternativas en otras ciudades, que simplemente sea honesto, porque la honestidad es lo único que realmente importa. Tidú lo dimas. El dinero
los bienes, las propiedades, los secretos, puede ser escondido, robado, descubierto, pero la honestidad es la única cosa que, una vez perdida, jamás puede ser completamente recuperada. Es la verdadera medida de un hombre, y Santiago, a pesar de todo lo que fue, a pesar de todo lo que hizo, finalmente me enseñó eso.